Estamos de vuelta en una nueva mañana y tal como les dijimos, tenemos en este segundo bloque la información de Zelensky, lo que él aspira a conseguir con Estados Unidos, que luego de esa caricatura que vieron y de lo que pasó en esa reunión, nosotros no vemos muchas esperanzas en esos encuentros. Sin embargo, hay varias noticias más que antes de pasar al tema principal, vamos a compartir con ustedes de la plataforma de Infobae. Esto es lo que está pasando en el mundo justamente en este momento. Hay una información sobre Londres que advirtió que aún no hay acuerdo entre Francia y Reino Unido sobre la propuesta de tregua en Ucrania. Eso es Europa, dicen por ahí, dando patadas de ahogado, a ver cómo resuelven una situación de la cual quien estaba al mando o encabezando a Estados Unidos, y esta vez ya tienen pocos recursos de Europa para resolver este tema. Esa es la principal información que tiene Infobae el día de hoy. Otra información es que al menos un muerto y 4 heridos en un ataque con cuchillo en la ciudad israelí de Haifa. Así anda el mundo, así anda esa zona de Israel. Y aquí les va lo siguiente. ¿Quién es Mickey Madison? Mickey Madison, la revelación de los Oscars, superó a Demi Moore y a Fernanda Torres. Ese Mickey Madison es la chica que hace el papel en una de las películas principales. Ella hace el papel de una joven, bueno, como dama de compañía, y es una revelación esta muchacha. Sí. Y es Mickey Madison, tremenda actriz y tremendo premio, tremendo galardón que se lleva, derrotando a Demi Moore, que tiene toda una vida en el cine y que hizo un papel también magistral en La Sustancia, The Substance. Y esta es Mickey Madison, una jovencita que hace un papel que tú te lo crees, que es un asunto sumamente espeluznante, como una mujer se mete en una prostituta. Tú la ves y tú crees que es una mujer del mundo. Así es. Entonces, eso fue Mickey Madison. Una información sobre el Vaticano informa que el Papa avanza en su recuperación, descansó bien durante la noche, es la cita sexual que ellos comunican allí. Por otra parte, el Papa se organiza para llevar las riendas del Vaticano desde el hospital. Parece que la mejora está bien el Papa, pero es que no tan bien, porque miren, tienen Nelson, ya son 3 semanas más o menos. Sí. Entonces no se puede gobernar un sitio, como diríamos nosotros, no se puede ser embajador de un sitio, Nelson, y estar en Dominicana nada más cobrando el cheque. El Papa dirá que no puede estar en el hospital, no puede estar en el hospital sin resolver el tema del Vaticano, va a tener que despachar desde el hospital porque la situación de salud al parecer se le ha complicado. Ojalá que no sea esta gripe que anda aquí que le ha dado al Papa también. Miren lo siguiente, ¿cuál es la vitamina que ayuda a la absorción del colágeno y en qué alimentos está? Aquí está un artículo de Infobae para la gente que quiere mantener la juventud, para las damas que les gustan esos temas de colágeno y esas cuestiones. Nelson Valdez-Burgos nos dice rápidamente qué tiene BBC Mundo y luego vamos al tema central de Zelensky y lo demás. Así es. Bueno, una de las noticias que podemos encontrar en la BBC es por qué la licencia de la petrolera Chevron en Venezuela es tan importante para el gobierno de Maduro y se ha convertido en una carta de negociación en los Estados Unidos. Según algunos datos que entregan acá de investigación, el 70% de los recursos que ingresan a Venezuela es por el tema petrolero, el 90%, perdón. Y de ese 90% de los ingresos, el 30% es la licencia de Chevron. Eso es para que ustedes tengan una idea. También dice, bueno, en algunas noticias, cómo vieron desde el centro del despacho Oval el enfrentamiento de Zelensky y Trump, 2 periodistas del servicio ucraniano de la BBC que estaban allí presentes. Vladimir Putin puede permitirse el lujo de sentarse y ver cómo se desarrollan a partir de ahora todos los acontecimientos, en línea con la caricatura que mostraba nuestro querido Iván Yael. Y pasamos de inmediato en esa misma línea a narrar lo que nos va a convocar a todos ahora en este bloque internacional. Hoy salió en todos los titulares de los diarios, Iván, que Zelensky está dispuesto a dialogar con Donald Trump y firmar acuerdos sobre minerales. Esto es posterior a lo que tú y yo vivimos a través de los canales diferentes. Dice que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su disposición a retomar el diálogo con Donald Trump y firmar el acuerdo sobre los minerales con Estados Unidos, siempre que ambas partes estén preparadas. Esto ocurre tras la tensión generada por su reciente enfrentamiento
con el presidente Donald Trump y con su vicepresidente J.D. Vance. En una entrevista con periodistas británicos, Zelensky defendió nuevamente su postura en la reunión con Donald Trump, argumentando que su intención era hacer escuchar la posición de Ucrania sin ambigüedades. Aunque evitó responder si se sintió víctima de una emboscada, reiteró su disposición a dialogar nuevamente si es invitado a resolver problemas reales. Además, dejó claro que si se llega a un acuerdo, Ucrania está listo para firmarlo. En cuanto al plan de paz franco-británico presentado en la cumbre de líderes europeos, Zelensky se mostró optimista sobre su impacto en las próximas semanas, aunque evitó dar su opinión sobre la tregua propuesta. También reafirmó que Ucrania no aceptará ceder territorios ocupados por Rusia, calificándolo como una separación forzosa que solo provocaría futuros conflictos. Insistió en que cualquier solución injusta solo retrasaría la búsqueda de justicia, confiando en que los aliados comprenden la necesidad de un acuerdo equitativo para lograr una paz duradera. Así es, mira Nelson, sobre esto, y esto parece una respuesta esperada, porque Zelensky, como les dije al principio, no solo fue mal asesorado en términos de vestuario, de protocolo, de cómo se va a una entrevista con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, sino, si ustedes se fijan, aquí en República Dominicana, usted no entra al Congreso si no tiene mangas largas. Eso en Dominicana, empezando por ahí. Eso de ir a la Casa Blanca a juntarse con Trump con esa informalidad, no fue solo el vestuario donde se falló. Se falló en la estrategia comunicacional y cuál era el punto claro que debía tener Zelensky en ese momento. Una falta de manejo protocolar que allí hubo y una falta de estrategia. Ya él vio lo que estaba pasando entre Trump y Putin, que la primera persona que se contacta con Putin es Trump. O sea, cuando Trump asume la primera conferencia, la primera comunicación de ese tema bélico que está pasando en la franja, que está pasando entre Ucrania más bien, entre Ucrania y Rusia, en esa franja fronteriza y esos países, esas ciudades que colindan, esa situación inmediatamente la asume el gobierno norteamericano como prioridad número 1 por la inversión que ellos tienen ahí. Entonces, en ese problema, quien primero va Trump es a Vladimir Putin. Entonces, Volodymyr Zelensky, que ya sabe lo que pasó, debió haberse preparado mejor para asistir a ese encuentro con Trump. Él debió decir, o los estrategas de estos temas debieron decirle, mira, Zelensky, nosotros sabemos que hay una historia entre Donald Trump y Putin. Sabemos que hay una afabilidad. Sabemos que hay una cercanía entre esas dos personas. Sabemos que Trump ha tenido un roce muy de cerca con Rusia, incluidas sus parejas que ha tenido que son de países allegados a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer este plan de contingencia porque sabemos que él está en contubernio con Putin. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que de manera estratégica nosotros podamos conseguir nuestros objetivos? Ya sabemos que él está favoreciendo a Putin, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para salir lo menormente ileso de este encuentro que vas a tener con Trump? Entonces ahí debió venir la lista de respuestas a cómo él debió acercarse y tener el approach. Esto fue un irrespeto de ambas partes. De la parte de Zelensky, que no se presentó correctamente, no tuvo la estrategia comunicacional de dar los puntos claros de qué quería y de cómo lo quería y de qué tan posible esto era, sino que él fue a demandar como a exigir. A mí hay que darme porque esto, porque tengo, porque necesito, porque nosotros. Eso ofendió, irritó a Trump, que tiene la mecha corta. Trump, usted hace un chiste. La gente de Saturday Night Live de SNL hacen chistes y él al ratico le está tuiteando para atrás. Ustedes lo que son es esto. O sea, a comediantes. Imagínate a otra persona que esté en un país vulnerable que viene a hablar improperios y exigir cosas. Entonces, esto no le funcionó muy bien a Zelensky y es la razón por la que lo que está pasando aquí, lo que está pasando teniendo a Francia, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña en una situación de vulnerabilidad, porque Trump ha dimitido, se ha salido de la OTAN, no quiere nada que tenga que ver con ese gasto masivo que tiene la guerra y que tiene el tema de USAID, el USAID, como le dicen ellos. Esa USAID, ese tema de ONU, ese tema de la guerra, son cuestiones que le significan un gasto a Estados Unidos y esa
actitud de pedir o de casi exigir que tuvo Zelensky en ese encuentro fue lo que irritó a Trump y a la gente que ya sabe, incluido J.D. Vance. Me pareció un abuso, a título personal, me pareció un abuso. Se pareció un poco a cuando a Miriam Germán Brito aquí le dijeron de todo en un ambiente que ella era vulnerable, que estaba Danilo y Jean Alain y esa gente ahí. Esto ya a otro nivel. Como J.D. Vance, como Trump, al parecer lo invitaron para humillarle. Y esto no me parece a mí profesional, no me parece políticamente correcto. Pero bueno, Trump es un empresario, figura de la televisión norteamericana, figura de shows estridentes. ¿Qué más podemos nosotros sacar o esperar de Donald Trump sabiendo nosotros lo que es? Nicolás Castillo, que estaba supuesto estar aquí, Nelson Valdeburgo con los demás. Lo tienes en la memoria, mi querido hermano. Así es. Nicolás, fíjate que, aprovechando, Iván, que estuviste en los Estados Unidos, creo que Putin empieza a ver una nueva mañana. Y tú hablabas de lo importante cuando ganó Donald Trump de American First, ¿no? Muchos medios ya se están empezando a preguntar si quizás Vladimir Putin tiene Russian First en su pensamiento, es decir, primero Rusia. De eso no cabe duda. No, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si Trump, ¿a quién tiene Trump primero? Hay de hecho, si tú me interrumpa tu comentario, hay de hecho impresiones e ideas y comunicaciones que se han hecho diciendo, ¿será cierto que es cierto, como dice el león que llama? ¿Será Buenísima. cierto que es cierto que tiene Putin doblegado a Trump? ¿Será cierto que hay datos y que hay informaciones de supuesta visita de Trump allí con imágenes comprometedoras? Esos son bolas que la gente tira a rodar, esto no se confirma. Pero hay gente que dice que el nivel de entreguismo que está mostrando Trump parece ser que Trump tiene, o que más bien Putin tiene algunas informaciones que pueden, diría yo, perjudicar a Trump. ¿Por qué puede perjudicar a Trump? Que tenía 30 y tantos y pico de casos abiertos y como quiera ganó. Esos son gente que está inventando cosas, pero bueno, adelante, Nelson. Bueno, pero déjame darte datos un poquito más duros todavía de todo lo que pasó después. Fíjense que al día siguiente, de una manera impresionante, que ya, además yo me alegro bastante, toda la comunidad europea, más Londres y Turquía, y además fue convocado por Londres, en total fueron 15 países, también estuvo Canadá, tratando de buscar alguna especie de plan B para lo que es Ucrania, porque algo que demostró Donald Trump en la conversación con Volodymyr Zelensky es que no le importa el futuro de Ucrania, no le interesa, honestamente, pero tampoco los europeos, lo que convocó o detonó o empujó a que ellos se reunieran, es que claramente tampoco le importa la seguridad europea. Porque recordemos muy bien que estamos hablando de que Ucrania es un país que postuló a la Unión Europea, que se encuentra, digamos, en proceso de, ¿no, verdad? En medio de una guerra es bastante complejo darle ingreso, porque todos los ucranianos se irían de inmediato a residir o emigrarían a los países europeos, por lo tanto tienen frenado esa parte. Es un país también que postuló a ser miembro de la OTAN, y en ese proceso, según Vladimir Putin, lo que detona la guerra es que dice, wow, un vecino mío y una ex colonia de Rusia que se ingrese a la OTAN ahora, pues obviamente sería muy peligroso para la seguridad nacional de Rusia. Ahí viene lo que fue la invasión. Pero fíjense ahora lo importante que uno puede leer entre líneas de lo ocurrido, es que vienen nuevos tiempos. Eso es lo que de alguna manera uno lee viendo todos los diarios de diferentes partes del mundo, donde lo primero es que va a haber un egoísmo completamente radical de parte de las superpotencias como China, Rusia y los Estados Unidos. Eso nos deja al resto del planeta haciendo lo que hizo Europa. Para que ustedes tengan una idea, ya Europa se dio cuenta por primera vez, creo, después de la Segunda Guerra Mundial, de que ellos habían de alguna manera enfocado demasiado en pacificar las cosas. Y se dieron cuenta que ellos ya tienen que empezar a mirar y a pensar en innovar a nivel de tecnología militar, tener muy claro que hay una ligera posibilidad de que Rusia invada países como Rumania y otros también que se encuentran cerca de sus fronteras. Ya saben que Donald Trump no va a hacer absolutamente nada en caso de que Putin empiece a llevar tanques hacia la Unión Europea, pero vamos a parar ahí un segundo en ese análisis para dar otras informaciones del otro lado. ¿Cuánto duraría Ucrania sin el apoyo de los Estados Unidos? Rápido le respondo, 2 meses. Eso es todo lo que los analistas dicen que tardaría Ucrania en colapsar sin el apoyo de Estados Unidos. Ahora dirán, ¿y Rusia, Nelson?
no hay liquidez interna para seguir adelante con la guerra. En castellano significa que el dinero se le empieza a acabar a Putin. Recuerden que son miles de millones de rublos o de euros que están congelados en cuentas en los bancos europeos. Eso por un lado. Y luego tiene bloqueos por todas partes de sus principales clientes, que son los europeos. Entonces, no hay tanto dinero. Él estaba funcionando con una cantidad de dinero que quedaba ahí, dinero que le mandaban desde China, dinero que le mandaban desde Turquía, dinero que le mandaban de lo que exportaba a India. Se estaba manejando con esa caja. El problema es que esa caja ya empieza a resonar un poquito. Y por otro lado también, a nivel interno, lo que son críticas de parte de la población rusa hacia Vladimir Putin, también empiezan a haber algunas voces, incluso de los más jóvenes, que eran los más acérrimos a Putin, diciendo, lo único que queremos es que se acabe la guerra. Consideramos que esta guerra es una estupidez, no estamos de acuerdo. Jovencito, estoy hablando de chicos de 21 a 28 años, y hay una clase media rusa que dice, a nosotros no nos interesa la guerra. Y como nosotros hemos dicho siempre en Una Nueva Mañana, la guerra no es un buen negocio para la paz, ni para el bienestar, ni para nada absolutamente. Porque ahora hay una cosa que para que ustedes se me dicen, bueno, ¿y qué va a pasar, Nelson, después de lo que pasó? Nada, tranquilidad total. ¿Por qué? Porque ahora lo que van a comenzar entre los distintos países europeos, que ya comenzó hoy en la mañana, es saber cuáles son las propuestas que son más factibles de implementar. Ejemplo, Macron dice, vámonos a una tregua militar entre Rusia y tal, vamos a ver qué tal. Inglaterra ha dicho, no estoy de acuerdo contigo. Ahora ya empiezan los europeos, obviamente, a debatir sus distintas miradas sobre cómo llegar a una solución. Pero hay una cosa que sí quería comentar. En medio de una guerra fue que Argentina se hizo el país más rico de América Latina. Fue en medio de guerras que Argentina prosperó. Estamos hablando, obviamente, comienzos del siglo pasado. En cada guerra hay oportunidad y también hay una, ¿cómo le podría decir a ustedes? Hay como una oportunidad de una vez por todas nosotros, como cada nación de forma independiente, decir, bueno, con Estados Unidos vamos a poder contar mucho. Lo hablamos una vez con Iván Yael. Estados Unidos tiene un problema interno. Yo tratando de buscar un poco el por qué Donald Trump estaba tan enojado, llegué a la siguiente conclusión. Iván Yael, yo le paso 350 mil millones de dólares para un tema que yo trato de, pero bueno, venga, voy a ayudar a Iván Yael. Iván Yael llega a la casa o a mi casa pidiéndome más dinero, pidiéndome que continúe dándole dinero y no aceptando una solución que yo le estoy brindando. Lo único que quizás tengo a mano para parar y frenar de una vez por toda la guerra y decirle, Iván, mira, yo no puedo seguir dándote dinero. No puedo porque yo aquí en casa tengo unos temas con mis hijos, tengo a mi mamá enferma, tengo que resolver tal cosa, tengo que hacer tal. Yo tengo temas acá en Estados Unidos de drogadicción, tenemos pobres también en los Estados Unidos. Entonces ya mi gente empieza a decirme, oye, le estás dando 350 mil millones de dólares a otro país para una guerra que al parecer no tiene fin, y nosotros tenemos problemas acá internos que resolver. Esa es la presión que tiene Donald Trump, que obviamente no va a decir, Zelensky, disculpa que yo me haya enojado, lo que pasa, no. Tú también tienes, como dijo Iván Yael, que tener un poco de sensatez y saber cuando tú vas a otro país, decir, bueno, la situación también de Donald Trump es la siguiente. Acaba de ganar unas elecciones recién. Tiene que responderle a su voto duro, a su base electoral, ciertas cosas que él prometió en la campaña. Entonces, luego vas a una persona que representa la derecha extrema, que les gusta la formalidad, el buen vestir. Lo primero que atacó Trump, cuando él bajó del auto, fue la vestimenta de Zelensky. No le dijo, oye, flaco, pero te dijeron que era para acá que tú venías, al despacho Oval, a la Casa Blanca, que no invitamos a todo el mundo, que es como un reconocimiento, acá invitamos a es decir, rompió el protocolo. Luego se pone una actitud de víctima. Una actitud de víctima cuando, por ejemplo, cuando Donald Trump estuvo hace poco con Macron, que le dijo, mira, nosotros tenemos dinero, dice Macron, es que no es así. Y Donald Trump lo mira, entonces, ¿cómo es? Nosotros tenemos congelado 270 mil millones de dólares y Trump lo mira así. Es dinero ruso. Como le dice Donald Trump, pero entonces Macron, eso no es dinero de ustedes. Es un dinero que ustedes tienen, congelado a Rusia, que en algún momento, si se acaba la guerra, Rusia va a decir, ¿me puedes transferir mis 270 mil millones de dólares? ¿Y qué le va a decir a Putin? No, mira, acuérdate que nosotros lo gastamos dándoselo a Zelensky. Entonces, hay que entender todo lo que está ocurriendo a nivel mundial con esto, con plata, con dinero, ¿no verdad? Para tú empezar a discernir un poquito y decir, bueno, ¿qué estuvo mal? Estuvo mal todo, como decía Iván.
se faltó al protocolo, se notó una persona muy mal asesorada. Porque cuando tú vas a un país, principalmente en la situación en que estaba Zelensky, tienes que entender también el anfitrión, por qué situación interna está viviendo el anfitrión. ¿Qué situación mundial geopolítica a nivel económico hoy existe? Él me puede, mi principal financista, ¿me puede seguir dando dinero? Al parecer se le está complicando un poco la pista, como dicen en la República Dominicana. Y entonces ya tu lenguaje, tu forma, tus palabras, tienes que moderarlas y adaptarlas y ajustarlas a la realidad. Eso a mi entender le pasó con la parte comunicacional, a nivel estratégico y a nivel de asesoría, que le faltó a Zelensky. Y para terminar y pasar con Iván, nuevamente, me gustó mucho lo que pasó en Europa de volver a reunirse entre ellos, de decir, vamos a tener que empezar a invertir más en defensa, en armas, en innovación, no depender tanto de los Estados Unidos, y con esto me despido. Recuerden que cuando Hitler invade Francia, los franceses no lanzan ni un tiro al aire, simplemente dejaron que Hitler ingresara. Entonces, está bien entender en la vida y querer tomar vino y tener la paz, pero hay que entender la vida también del siguiente punto. Miren ahora cuál es la pelea, tierra rara. Olvídense ya del petróleo y del oro. Dirán, ¿y por qué? Porque aquí estamos hablando de millones y millones y millones de toneladas en todas partes del mundo. ¿Y los interesados quiénes son? Las potencias. Entonces, hay que empezar a leer qué está pasando en el mundo para saber cómo mi país avanza en medio de esta situación. Y lo que pasó con Croacia, creo que en los minutos posteriores a este programa vamos a seguir viendo también reacciones de los líderes europeos, también de los Estados Unidos. Recuerden que los demócratas se alinearon detrás de Volodymyr Zelensky. Así que bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes también durante toda una nueva mañana otras noticias también del acontecer local e internacional. Regreso de inmediato con Iván Yael. Así es, Nelson, gracias por la información que compartes, por tu punto de vista, por tu mirada en este sentido. Miren, esto, sin duda alguna, esta situación de Ucrania, este victimismo que Nelson menciona de Zelensky y esta apatía que Trump ha mostrado, ciertamente tiene que ver con lo siguiente. Trump es una persona que tiene un ego muy grande y este ego no le permite que nadie en su entorno quiera lucírselas o quiera decir qué es esto y qué es aquello si no está de acuerdo con lo que Trump entiende que son sus lineamientos, especialmente una persona que le costó tanto llegar al gobierno nuevamente, que según dicen por ahí también, él no perdió las elecciones pasadas, esa gente que se metió el 6 de enero, ¿recuerdan eso, el evento? Claro. Ese evento de ese día 6 de enero que pasó cuando él pierde las elecciones, supuestamente las elecciones no se perdieron, y que esa persona que luego de sobrevivir a 2 ataques consiga ser presidente, él se siente empoderado, no solo por los votos que consiguió, se siente empoderado hasta del eterno, hasta el universo. Y es la razón por la que Trump no le va a comer cosa a nadie, y especialmente gente que está supuesta a estar subyugado por la situación política, económica y de guerra que tienen. Vamos a la pausa, justamente regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.